el tema número 18 de nuestro manual, un tema muy interesante. Luego de que vimos el tema 17, un llamado a levantarnos y caminar, encontramos el tema 18 en la página 137, la Asamblea de Jerusalén, una comunidad dialogante y solidaria. Nos recordamos cómo este Evangelio de la Sinodalidad nos ha llevado por un camino. En el tema número 1 nos mostró efectivamente cómo el Evangelio, la Buena Nueva, nos muestra un camino, así como fue el camino del pueblo de Israel. Sabemos 40 años, probablemente después de tanta volver a lo mismo, tanta terquedad, podríamos decir. Luego también nos habla del camino que nos propone Jesús. Nos propone Jesús ir atentos a quienes nos encontramos en el camino. Nos propone también Jesús ir atentos a las necesidades de los demás. Así vamos caminando. Luego encontramos el tema número 2, la sinodalidad profética. Sabemos que Jesús es un profeta y su presencia es profética, diciendo, bueno, por ejemplo, cuando se pone en la sinagoga y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, profetizando lo que iba a suceder y lo que ya el profeta Isaías había dicho. Sabemos que es más que un profeta porque es Dios, pero es una de sus características también. También nos pasó el Evangelio de la Sinodalidad por el Evangelio, cómo es un Evangelio de los pobres, dirigido a los pobres. Evangelio de la Misericordia, ahí vimos las parábolas tan hermosas, por ejemplo, la del hijo pródigo o del padre misericordioso, entre otras. Luego pasamos por el Evangelio de la Alegría, que el Evangelio no es sufrimiento, sino también es alegría. Cómo nos alegramos de llevar a alguien a la presencia del Señor, a conocer a Jesús, de encontrar esa moneda. Ahí vimos esa parábola de la mujer que se alegra por la moneda encontrada. Luego vimos el tema del discernimiento espiritual como una herramienta que nos pone Lucas, que debemos ser guiados en el diálogo entre nuestras comunidades, en nuestros grupos, en nuestras familias, en nuestra comunidad parroquial, pidiendo el Espíritu Santo y su acción sobre cualquier decisión que tomemos. El número 7, hablamos de que somos llamados a ser discípulos misioneros, que todos los bautizamos, somos llamados a ser discípulos misioneros de Jesús. Discípulos es ser seguidores. Si creemos en Él, lo seguimos. También tuvimos una enseñanza de servicio y renuncia. Fuimos llamados en el tema 9 a formar comunidad, a vivir en comunidad, que no podemos, si somos miembros de la Iglesia Católica, no podemos vivir una fe solitaria y apartada, sino que somos llamados a vivir en comunidad. También se nos mostró el Evangelio de la oración, recordándonos la hermosa oración que Jesús nos propone, el Padre Nuestro. Luego hablamos de la universalidad de la Buena Nueva en el tema 11, un tema hermoso que nos recuerda que es para todos. Y por eso nosotros somos llamados a que quienes no conozcan a Jesús puedan conocerlo y a llevar la Buena Nueva. Y sobre todo con nuestro testimonio de vida. Luego regresamos al tema del camino como la iglesia del camino, este tema parecido al tema 1, pero concretamente dirigido a nuestra iglesia. También se nos habló en el tema 13 de la iglesia samaritana y misericordiosa. Tema 14, la participación de la mujer en la misión de la iglesia.
El tema 15, la experiencia de Pentecostés. Siempre el Espíritu Santo, no podemos decir como se ha vuelto una frase recurrente, decir el Espíritu Santo, el gran desconocido. Hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo, que sabemos desde Pentecostés está activo, por decirlo así, él estaba desde la creación del mundo, el Espíritu estaba desde la creación del mundo, como nos dice Génesis, pero concretamente la comunidad, cómo lo vive, lo siente y lo sigue, de eso se trata también el tema de hoy. Y el 16, ese tema muy hermoso de Cornelio, esa conversión, una conversión a la que nosotros somos llamados a llevar a cada hermano, a cada bautizado, porque muchas veces son bautizados, pero no tienen ese nuevo sí, ese nuevo seguimiento que debemos de tener para tener la alegría de Jesús en nuestra vida. Y nos quedamos la semana pasada con el tema 17, levántate y anda. Esa conversión que el etíope tiene, ese conocimiento de Dios, pero que es propiciado por Felipe en obediencia. Fue realmente un tema muy hermoso y así nos fuimos este año con el Evangelio de la Sinodalidad. Esperemos retomar en febrero nuevamente. Febrero tendremos para recapitular varios temas que tuvimos este año en el Evangelio de Lucas y algunos otros temas del Evangelio de Lucas que no están contenidos en nuestro manual, pero que también son hermosos, los vamos a ver, si Dios lo permite, para que en marzo podremos estar ya con el manual de Hechos de los Apóstoles y continuar nuestra formación en el Centro Parroquial de Formación San Judas Tadeo. He hecho brevemente un recorrido, cómo nos ha llevado nuestro manual este año, un hermoso evangelio que todos los católicos lo amamos tanto, el Evangelio de Lucas, y ahora lo vimos temáticamente desde otro punto de vista. Quisiera pedirle a uno de ustedes que haga esta oración al Espíritu Santo. Invoquémoslo para que esta mañana sea provechosa para todos nosotros en este caminar del tema 18. ¿Quieres que te lea, Almita? Por favor, que nos hagas la oración. Oración al Espíritu Santo por el proceso sinodal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre, el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llénanos en esta mañana, te lo pedimos, ilumínanos. Amén. Gracias, Margarita. Vean esta hermosa imagen que nos recrea la asamblea de Jerusalén. Una asamblea que se lleva a cabo habiéndose dado situaciones difíciles después de que Pablo ya había recorrido varias ciudades predicando y viendo prodigios que el Señor había permitido que se hicieran visibles
para la conversión de muchos de los gentiles. Tema 18, la Asamblea de Jerusalén. Comunidad dialogante y solidaria. Tenemos aquí esa imagen, como les comento, que nos recuerda ese diálogo entre comunidades, cómo debemos resolver las situaciones, y de esa es una gran lección lo que encontramos en la palabra de Dios, concretamente en Hechos 15. En el enlace podemos observar que en el tema anterior vimos que el cristianismo es un camino que hacemos juntos, gracias a la guía de la palabra y el impulso del Espíritu Santo. Ahora veremos cómo el relato de Hechos 15 nos indica que en las comunidades siempre habrá conflictos con los cuales debemos resolver con el diálogo, con apertura y dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Objetivos de esta lección: conocer el modo en que los cristianos resolvían los conflictos, teniendo la capacidad de pararse, reflexionar, dialogar y discernir los signos de los tiempos. Descubrir cómo la comunidad asistida por el Espíritu Santo ha buscado cauces de comunión y unidad en medio de la diversidad. La palabra. Vamos a dar lectura a la palabra. Encontramos esta Asamblea de Jerusalén en Hechos 15, versos del 6 al 13. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: Hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios escogió entre ustedes que, por mi boca, los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué piensan a Dios? Un yugo, Perdón, Jorge, no se oye. poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, antepasados, ni nosotros hemos podido llevar. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaba a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales, los milagros y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo, Santiago, hermano de Jesús, tomó la palabra y dijo: Escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la lectura que vamos a analizar el día de hoy y la vamos también a escudriñar y tener la oportunidad de compartir en base a lo que nos llama en nuestra propia comunidad parroquial, entorno o grupo al que pertenecemos. Este texto también lo tiene Pablo
de distinta manera, pero con el mismo sentido en Gálatas 2, versos del 1 al 10. En el tema 1 vemos cómo encontramos que hay pistas que vamos a ir viendo, dado de que se dio un conflicto que exigía una solución. Pablo había ido a caminar por ciudades, dando la buena nueva, dando la palabra de Dios, convirtiendo y llevando a la fe a muchos de los gentiles. Pero siempre habían judaístas recalcitrantes, por decirlo así, que se oponían a que los gentiles tuviesen la salvación, o sea, tuviesen el derecho a la salvación. Ellos decían, si no se convertían al judaísmo, a lo que había dicho Moisés, no podían tener derecho a la salvación. Y eso fue lo que creó el conflicto, que fue lo que dio lugar a que se reunieran en asamblea en Jerusalén, y por eso se ha llamado la Asamblea de Jerusalén. Podríamos decir que este fue el primer concilio. A la fecha hemos tenido ya 21 concilios dentro de nuestra Iglesia Católica, y esta experiencia de diálogo, que en este caso serían los obispos, serían los apóstoles, que se reunieron para ponerse de acuerdo en algo, en una situación muy importante, en cómo iba a ir caminando la iglesia, qué era lo que se ofrecía a los que iban tomando la fe y cómo se respaldaría ese acuerdo. En esta asamblea fue llamado o fue invocado el Espíritu Santo, y fue el que les permitió que ellos llegaran finalmente a un acuerdo. Por eso se dice que es el primer concilio, y por eso es tan importante y tan trascendente en nuestra fe católica conocer este concilio, esta asamblea de Jerusalén. Probablemente cuando nosotros decimos la palabra concilio, luego nos vamos a un concilio que nosotros tenemos tan presente, por decirlo así, el Concilio Vaticano. Luego sabemos que ha habido tantos cambios en la iglesia a través del Concilio Vaticano II, pero han habido más de 20 concilios, 21 concilios en nuestra historia de fe. Este primer concilio, podríamos decir, de la Asamblea de Jerusalén, vamos a escudriñarlo en esta sesión, descubriendo las características principales que acompañaron la vida de las primeras comunidades. Nos acercaremos a uno de los acontecimientos más emblemáticos y decisivos en la historia de la iglesia, esta Asamblea de Jerusalén. El pasaje que relata lo sucedido lo encontramos, como hemos dado lectura, en Hechos 15, del 1 al 35. Lo hemos leído solo una parte conducente, pero sería bueno que ustedes lo hicieran en la intimidad de su oración, que lo pudieran leer, y yo también les haré llegar un documento que me gustó mucho y que nos ilustra bastante este acontecimiento tan trascendental en nuestra iglesia. ¿Qué decían los judeocristianos y qué fue parte del conflicto? Estos judeocristianos provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía con la intención de imponer a los miembros de aquella comunidad una enseñanza acerca de la necesidad de circuncidarse para obtener la salvación. Es decir, ellos dijeron, bueno, ustedes ya han abrazado la fe, pero deben de circuncidarse para tener la salvación. Recordamos que la circuncisión es una operación quirúrgica que consiste en cortar una porción o la totalidad del prepucio del pene humano, y para el pueblo judío es la forma
de entrar a pertenecer a la alianza con Dios. Ellos se basan en Génesis 17:10, donde dice este versículo que es signo de la alianza de Dios con Abraham. Esa fue una de las situaciones que dio lugar a que se reuniera la asamblea. Imagínense ustedes todos los apóstoles reunidos en Jerusalén. Y Pablo, con el compromiso, imagínense cómo se sentía él, que había hecho tantas conversiones, que había visto prodigios, que había visto milagros, y ahora le decían, mira, toda esa gente no se va a salvar si no se convierte al judaísmo, si no asume esa carga. Me imagino que Pablo se sentía entre la espada y la pared. Reunida la asamblea, se establecieron turnos de palabra, es decir, les fueron dando la palabra a cada uno. El primero en hablar fue Pedro. Apostó por la integración de los hermanos sin poner condiciones. Luego llegó el turno de Bernabé y Pablo. Ilustraron cómo a través de ellos Dios había realizado prodigios en medio de los gentiles. Es decir, ellos les estaban haciendo ver, miren, realmente si esto no fuera de Dios, Él no se hubiese hecho presente, no hubiese hecho esos milagros. Y estaba dando sus argumentos en ese sentido. Luego luego de tanta discusión, una discusión de altura, como nos dice la palabra, vino una intervención determinante y fue de Santiago, que le dio la razón a Pedro. Pero además dijo que era importante que no se tuviera únicamente, que no se le pusiera a estos cristianos que habían recibido la fe, probablemente situaciones que para ellos mismos o sus padres eran difíciles de alcanzar, que les había costado tanto sobrellevar. Y su alocución fue en el sentido de que se comunicaran por escrito a estos nuevos cristianos que habían sido convertidos, que era importante que no solo que no se pensara en la circuncisión, sino que se descartara eso, sino que más bien se pensara en situaciones que eran más importantes, como por ejemplo, él hablaba de que no debían de haber relaciones entre humanos que fueran las que deben de ser las relaciones, podríamos decir en este caso que fueran relaciones dentro de un matrimonio. También hablaba de que no debían de comer la sangre de animales estrangulados, eso lo dijo Santiago, y también que no se le diera culto a ídolos. Esos 3 puntos expuso Santiago, ¿verdad? Que no hubieran matrimonios ilegales, que no comieran sangre de animales estrangulados y que no hubiera idolatría. Eso era algo con lo que sí los cristianos recién convertidos podrían sobrellevar. No era necesario pedirle situaciones tan difíciles como el tema de la circuncisión u otros aspectos de la tabla de Moisés, que para el judaísmo en sí era difícil de sobrellevar. Y ahí fue el acuerdo. Después de la locución de Santiago, allí se dio el acuerdo y se pudo firmar un documento, el cual fue llevado a la iglesia en general. Ya tenían los apóstoles un comunicado, tal como pasa en nuestros concilios. Al darse un concilio, se
redactan constituciones, las cuales ya van a hacer un cambio de dogma. Esa es la diferencia, podríamos decir, entre un concilio y un sínodo, que es lo que nos está ocupando este año. La diferencia entre un concilio y un sínodo es que el sínodo va a estar tratando algunas situaciones que no se refieren a dogmas de fe. Imagínense, en ese tiempo se llegó a ese acuerdo después del diálogo y ya tenían una nueva fuerza que fue inspirada por el Espíritu Santo para ir a hablar sobre la conversión a todos los pueblos. El escrito que contiene este acuerdo que se firmó en la Asamblea de Jerusalén tenía dos ideas fundamentales. Un acuerdo como principal autor completamente al Espíritu Santo, porque las palabras que se encuentran dentro del texto dice: a nosotros y al Espíritu Santo nos ha guiado, pero que es también un fruto de un diálogo comunitario y de un compromiso unánime de todos los que participaron. También, en segundo lugar, recoge las cláusulas de Santiago y señala la necesidad de vivir respetándolas. Esas tres a las que he hecho referencia. Luego de esto, llega la noticia a Antioquía y la narración concluye con la llegada de los delegados a Antioquía y la lectura del acuerdo. Al oír lo acordado, la alegría inunda a toda la comunidad porque se sienten aliviados, ya que son aceptados y acogidos por esta iglesia madre, ¿verdad? La comunidad los acoge ya sin esas condiciones que los habían asustado. Vemos en esta imagen cómo en esta asamblea ese acuerdo, ese diálogo que les permitió llegar a ese acuerdo que pusieron por escrito fue guiado por el Espíritu Santo. Los creyentes buscan un espacio de comunión y encuentro. Diálogo y solidaridad son el resultado de una situación que inicialmente parecía una crisis con un futuro oscuro. Como les comenté, Pablo se ha de haber sentido dentro de la espada y la pared porque había ofrecido un Dios salvador que él había conocido de una forma prodigiosa, y después de tantos milagros, tantos signos, que para él era la certeza de que Dios estaba con él, y que luego se les dijera que no iban a ser salvos, que no eran aceptados por la comunidad. Era realmente un futuro oscuro el que veía Pablo. La comunidad, asistida por el Espíritu Santo, ha buscado cauces de comunión y de unidad porque ha tenido la capacidad de pararse, reflexionar, dialogar, discernir los signos de los tiempos. Crece la iglesia en comunión, apertura y también en solidaridad después de un diálogo. Los primeros creyentes, no dejando pasar el tiempo, descubrieron la necesidad de dialogar. Esta valiente actitud hoy nos empuja a derribar muros, crear puentes y construir la fraternidad desde la escucha y el diálogo. Recuerdan también que vimos el tema del discernimiento. Siempre, toda decisión que tomemos, pedir el Espíritu Santo, ese discernimiento que nos permite, después de una escucha y un diálogo, llegar a un acuerdo que va a ser beneficioso para todos, y que seguramente, si hemos pedido Espíritu Santo, el Espíritu Santo se hace presente en nuestras decisiones.
Desde el compromiso pastoral, el diálogo permite conocerse y entender las necesidades recíprocas. A través del diálogo podemos aprender a ver al otro no como una amenaza. Aquí tenemos la imagen de Papa Juan Pablo con representantes de otras religiones en pleno diálogo. Y eso también nos ha mostrado el Papa Francisco. También tenemos otras imágenes que nos muestran qué es escuchar y qué es tener también la importancia de la opinión del otro. Cuando no hay diálogo, crecen los problemas, crecen los malentendidos y también crecen las divisiones. Nos pasa en la familia, nos pasa en la comunidad, nos pasa en la comunidad parroquial, nos pasa en el país y en el mundo entero. Requisito del diálogo es la capacidad de escuchar. Para que haya diálogo se necesitan 2 o más interlocutores. No podemos decir que el diálogo va a ser un monólogo. Por eso es tan importante que se dé un tiempo de escucha a la otra persona y su opinión. Escuchar al otro requiere paciencia y atención. Solo quien sabe callar, sabe escuchar. Muchas veces somos muy rápidos para hablar y muy lentos para escuchar. Por eso nos dicen que solamente tenemos una boca, pero tenemos 2 oídos. Eso quiere decir que es para que escuchemos de mejor forma, doblemente. Escuchar a Dios, escuchar al hermano y a las hermanas que necesitan ayuda, o escuchar a un amigo, a un pariente, esa actitud de escucha de la cual Dios es el modelo, nos insta a derribar los muros de la incomprensión, a crear puentes de comunicación, superando el aislamiento y el cierre en el pequeño propio mundo. A veces tal vez nos oímos decir o escuchamos a otras personas que dicen, yo mejor no me meto con nadie, porque entonces lo que prevalece es lo que piensa, es lo que quiere y no quiere tener ninguna, no quiere ceder a nada que una persona quiera hacerle ver. También es necesario hablar con valentía y humildad, ser conscientes que no siempre tenemos la razón. Escuchar, hablar con valentía y buscar la voluntad de Dios, ese es el camino para superar la crisis y que nos mostró la Asamblea de Jerusalén, cómo los apóstoles después de la crisis, ellos llegaron a un acuerdo con valentía, con voluntad y con el Espíritu Santo. Así encontramos esta síntesis que también tenemos en la página 138 de nuestro manual. Vemos que existía un conflicto que ya hemos hablado por el judaísmo recalcitrante, quería hacer valer su ley. Luego, cómo se reúne la asamblea de los apóstoles para escuchar. Hubo oración, se escuchó la palabra, se escucha el Espíritu Santo, se escucha a los miembros de la comunidad. Todos hablamos con valentía, pero también con respeto. Todos escuchan y buscan la voluntad de Dios. Eso les permitió a los asambleístas de Jerusalén llegar a un acuerdo, cuyo autor es el Espíritu Santo, a través de la comunidad reunida. Y lo importante es que una vez lleguemos a un acuerdo, todos debemos reconocerlo como una voluntad de Dios. Vamos a tener un espacio para que quien quiera hacer una reflexión, a qué lo llama este tema, tomando en cuenta su entorno,
de grupos, de comunidades, dentro de la parroquia o dentro de su hogar, dentro de su trabajo. Leamos estas preguntas y si alguien quiere tomar la palabra para decir si le ha llegado esta enseñanza, si la llama a algo, si le hace tener un propósito, pueda exteriorizarlo y nos ayude a retroalimentar esta charla. ¿Qué me dice el texto? Actualmente también somos llamados a favorecer espacios de comunión dentro de la comunidad. ¿Y cómo afrontamos los conflictos? ¿Buscamos soluciones o esperamos que se enfríe la cuestión para dejarla pasar? ¿Qué signos concretos de apertura tiene nuestra comunidad o grupo? ¿Ponemos en duda la acción del Espíritu Santo? ¿O primero lo convocamos a nuestra vida, a nuestras decisiones? En las discusiones, ¿cómo favorecemos el acuerdo? ¿Cómo suele ser nuestra participación? Buscamos mediaciones. En nuestras reuniones, ¿hacemos discernimiento? ¿Dejamos que el protagonista de nuestras decisiones sea el Espíritu Santo? ¿Cómo celebramos la resolución de nuestros conflictos? ¿Qué podemos hacer para construir la comunidad? Si alguien de ustedes quiere tomar la palabra, este es el momento que pueden hacerlo. Entonces voy a creer que no se entendió nada. ¿Hay alguien que le haya hecho clic a alguna de estas? Perdón, Alma, buenos días. Amanda, qué Solo gusto. me puedes, gracias. Solo me puedes repetir la pregunta. Las tenemos en la pantalla, pero usualmente, ya. bueno, pero si no la tiene, yo le puedo decir que cómo afrontamos los conflictos. Los conflictos. ¿Busco ¿Cómo soluciones buscamos o soluciones? espero? Sí. Cualquiera de estas No. preguntas puede Bueno, hacer. voy a responder la primera. No, yo creo que sí, aunque voy a ser bien franca, que algunas veces no invoco al Espíritu Santo primero, pero sí yo soy partidaria de buscar soluciones y no me gusta dejar pasar las cosas, porque toda la vida he pensado de que si uno no enfrenta los problemas y les busca soluciones, cae igual que la mayoría, porque por eso está Guatemala de rodillas, porque nadie quiere problemas, nadie quiere buscar soluciones, nadie quiere dejar oír su voz. Entonces yo sí soy partidaria de que hay que buscar soluciones. Y yo sí busco soluciones o veo qué hago, pero sí no pienso que nada se puede dejar pasar. Gracias, Amanda. Gracias. Bueno, ¿Alguien más que quiera? Claro. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Yo, Vilma. Yo pienso, buenos días a todas. Yo pienso que es importante discutir sin pelear, porque hay diferentes ideas, unos que sí, otros que no, pero pues se puede llegar a un acuerdo, a un punto medio, mediante una discusión pacífica y acertada. Es decir, no tiene que imponerse la voluntad de un grupo, sino que tiene que buscarse la mejor solución para cualquier conflicto que haya. Eso pienso yo. Gracias, Vilmita. Bueno, más? Perdón otra vez. Y olvidé decir, puede que sí, algunas veces se me pasa invocar al Espíritu Santo, pero lo único es que mi fe es permanente. Entonces sé que siempre Dios está conmigo, aunque no lo invoque a cada momento. Pero en mi vida diaria realmente estoy lavando trastos, estoy escribiendo en la computadora y siempre Dios está en mi mente. Eso quería agregar. Gracias.
Gracias, sí. Es importante y eso nos llama el manual y nos llama la palabra. Que siempre tengamos al Espíritu Santo porque Él nos va a Ajá. guiar. De hecho, hoy nos dice la liturgia en la Eucaristía del día de hoy, nos dice que no nos preocupemos por lo que vamos a hablar, porque Él nos dirá las palabras que tenemos que decir. Pero esto es cuando pedimos esa acción del Espíritu Santo en nosotros. ¿Alguien más que quisiera tomar la palabra para este grupo de preguntas? ¿Qué podemos hacer para construir la comunidad? Almita, Sí, Mauro, dinos. sí, tal vez es bien importante, nuevamente, buenos días a todos. Es importante que tomemos en cuenta que el tema que estamos, eh, que está exponiendo Almita el día de hoy, que estamos meditando, es el cierre de todo el tema del Evangelio de Lucas, que es enfocado hacia el camino sinodal. Entonces, en esa perspectiva, en todo camino, en toda ruta o en todo proceso, nosotros pues nos acompañamos, vamos acompañados de las personas y es hasta acá. Hemos tenido varios temas en que vamos en el camino, pero en el camino, al ir caminando juntos en comunidad, los conflictos es natural que como humanos surjan porque somos imperfectos. Entonces, ese es algo muy importante, que en ese camino sinodal, en ese camino de la evangelización, que empezaron no solo los apóstoles, sino que también San Pablo con los gentiles, llega un momento en que hay diferencias y esas diferencias hay que superarlas para seguir hacia adelante en toda actividad humana. Esto es en toda actividad humana. Surgen contratiempos, surgen diferencias de opiniones y precisamente ahí es donde es la importancia de que se dé ese diálogo, esa sinodalidad, este concilio para seguir adelante. Si no, no seguimos caminando bien o el camino se suspende o nos desviamos. Entonces, este es algo bien importante de tomarlo en cuenta, que vamos a tener siempre dificultades y diferencias con las que nos tenemos que juntar para resolverlas. Ahora, otro elemento bien importante es que además de esa voluntad de dialogar, de encontrar una salida, una solución, la lectura nos dice claramente que ellos estuvieron discutiendo. Habla de que estuvieron discutiendo, pero llegó un momento en que Pedro tomó la palabra. Entonces, después vino Bernabé y, si mal no recuerdo, creo que fue Felipe. Pero entonces Pedro tomó la palabra y empezó a dar la directriz de cuál era la respuesta. Entonces, también vemos que el diálogo, la sinodalidad, no deja de lado la autoridad del magisterio de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia, porque ese es algo central para saber entender correctamente el camino sinodal. No se trata de ver quiénes somos más y vamos a someter a votación y que yo quiero esto y los otros quieren lo otro, sino que realmente hay un principio de autoridad que es el magisterio de la iglesia y la autoridad, obviamente, del Papa. Esto hay que tomarlo muy en cuenta actualmente porque se lo menciono así porque ya es público, ha dado problemas el camino sinodal alemán, porque ellos en alguna oportunidad anterior ya comenté
que en lugar de escuchar al Espíritu Santo, creo que están escuchándose ellos primero, saber que quieren hacer lo que ellos quieren y no lo que el Espíritu Santo quiere necesariamente. Por eso se están yendo por cierto tipo de desviaciones o ideologías que las quieren aceptar en función de que eso es lo que quieren las personas. Entonces, insisto, ahí lo importante es, no solo es el diálogo para encontrar una respuesta satisfactoria a las diferencias que puedan existir entre todos, sino también hay un principio que hay que respetar, que es el del magisterio de la iglesia, que está asistida por el Espíritu Santo. Básicamente eso quería remarcar, Almita. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Mauro. Sí, efectivamente lo que tú dices, reconocer, en este caso, a Pedro, ¿verdad? Como quien fue quien presidió esta Asamblea de Jerusalén, tal como nuestro Papa Francisco preside no solo el sínodo, sino que cualquier concilio que recordamos, concilio, una reunión de obispos, es presidida y la última palabra, tanto como en el concilio como en el sínodo, la tiene el Papa, porque es la roca, es la piedra como fue dejada por nuestro Señor Jesucristo sobre Pedro la misión de conducir a la iglesia. También hay un espacio aquí para que podamos hacer un compromiso. ¿Qué hace surgir en nosotros? En mí, puede ser en lo individual o en nosotros como grupo, como comunidad parroquial. En este ambiente orante, ¿dedicamos un tiempo a discernir el compromiso que nos invita el Espíritu? ¿A qué nos lleva este relato de la Asamblea de Jerusalén? ¿Conocíamos esta Asamblea de Jerusalén? Es algo que quizá habíamos leído, pero no lo habíamos interiorizado. Hace que establezcamos un compromiso personal para cumplir siempre con esos postulados de la Asamblea, el diálogo, la escucha, llegar a un acuerdo y respetarlo. Teniendo presente cuánto ha hecho eco en mí, doy forma a mi compromiso. ¿Alguien quisiera compartir un compromiso que le llama? Sé que ustedes tienen su cuaderno de notas, pueden hacerlo en su cuaderno de notas, y si alguien quisiera exteriorizar espontáneamente en este momento un compromiso al que le llama esta palabra que hemos leído el día de hoy, contenida en Hechos, que nos recuerda esta Asamblea de Jerusalén, ¿puede hacerlo? Jorgito Ponciano, tienes la palabra. Santos y buenos días para todos. Dios les bendiga. Tal vez no completamente con lo que tú planteas, Almita. Creo, desde mi punto de vista, que también esto no es solo conocer el contexto histórico, sino que también es para nosotros una guía, porque siempre van a haber inquietudes en algunos de nosotros y que definitivamente pueden provocar punto de discusión. Entonces, ante, por ejemplo, lo que mirábamos en charlas atrás, digamos, cómo ir organizando en la parroquia San Judas Tadeo, pastorales, porque pastorales, en realidad, por lo menos yo no las veo. Hay grupos, ¿verdad? Hay comunidades, pero pastorales no las veo. Entonces, ante esas inquietudes de cómo organizar las pastorales en la parroquia San Judas Tadeo, desde mi punto de vista, esta charla se acomoda perfectamente para una guía ante las inquietudes que cualquiera de nosotros puede presentar, y también esperamos ante esas inquietudes una escucha atenta
O sea, no quedarnos con una mentalidad fija, sino que también, pues, que quienes nos están escuchando ante una inquietud puedan tener, o sea, puedan discernir, puedan pensar y encontrar el punto de equilibrio, lo que realmente está conforme a la voluntad de Dios, inspirado por el Espíritu Santo y que va a ser para bien de toda la comunidad. Entonces, ese es desde mi particular punto de vista. Para mí es una guía. Para mí es una guía y entonces ese es el aporte que yo puedo dar. Bendiciones para todos. Gracias, Jorgito. Gracias, Jorgito. ¿Alguien más que quiera tener la palabra? Yo quisiera hablar, Almita. Claro, Cori. Mira, quisiera compartir a nivel de este grupo y con sigilo, digamos, que una experiencia que tuve. Yo soy catequista y este año entre las catequistas preparando para un grupo de primera comunión, ya con los niños en la práctica y todo, surgió una diferencia. Era más a nivel práctico, pero sí hubo un encontronazo con los padres de los niños y todo enfrente. Yo me sentí muy apenada porque creo que fue una falta de testimonio. Cuando pasó esto, al dejar que terminara la práctica y que se fueran todos, yo hablé con el padre Martín y se lo comenté. Y le dije, padre, me parece que dimos un antitestimonio ante los padres de los niños que estamos preparando porque pasó esto, esto y esto. Entonces, con otra catequista, que quería imponer y como realmente nos vino como creó una disrupción, una interrupción por una cuestión que ella hizo espontáneamente, yo no dudo que con buena voluntad. Entonces, mi idea, les voy a decir, no fue ir a dar la queja al padre Martín, sino ponerlo de mediador, porque yo sentía que había que solucionar eso. Y ese fue su papel magnífico. Les digo que en la parroquia tenemos al padre Martín que nos puede ayudar, o alguien, algún testigo. Pues nosotros también tenemos que tener testigos de estas cosas que suceden. El padre preguntó, gente que estaba ahí, todo, y él nos ayudó muy bien a conciliar esta diferencia. Se pudo rescatar una injusticia que se estaba haciendo hacia una niña. No quiero entrar en detalles, pero sí eran cosas que tocaban lo que hemos enseñado a los niños y que contradecían. Entonces yo creo que no hay que tener miedo, que en el momento que surjan estas cosas, realmente buscar solucionar vía la autoridad, como decía Mauro. ¿Quién es nuestra autoridad y quién nos puede ayudar a conciliar? Porque como católicos estamos llamados a buscar en todo la unidad. Y creo que a la larga fue una ocasión de aprender, de crecer en el Señor, de hacer valer, o sea, de poner en práctica y reflexionar, y ya al día siguiente, más tranquilos, pudimos encauzar eso por buen camino y se logró solucionar, gracias a Dios. Y creo que cosas así a veces pasan en las comunidades, he oído en otros grupos. No por el hecho de estar en la parroquia estamos libres de esos conflictos, de esos roces, y eso, buscar a veces la mediación de alguien neutral, dejarnos calmar, porque en el momento tal vez estamos muy sobresaltados y no podemos ver el punto de vista del otro, pero creo que sí estamos llamados a caminar juntos, a crecer juntos, y sobre todo que la guía debe ser para nosotros Jesús, y buscar el apoyo de autoridades que puedan ayudarnos a conciliar los puntos, y pues a la luz del Evangelio y del Espíritu Santo. Gracias, Almita. Cori, gracias por ese ejemplo, un ejemplo que nos queda como anillo al dedo en este tema. Y como tú dices, en este caso, Padre Martín fue como Pedro, ¿verdad? Presidiendo esta problemática en este momento que nos comenta Cori. Y cómo se llega a un acuerdo. Yo creo que el compromiso que te quedó de esto fue
eso de acudir siempre a una autoridad que nos va a dar la pauta para que todos respetemos los acuerdos, ¿verdad? Entonces, creo que ese sería un ejemplo muy bueno en relación al compromiso que debe existir por cada uno de nosotros de tomar en cuenta siempre el diálogo, el respeto a los demás y que prevalezca lo que es mejor para todos. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Me pareció excelentísimo realmente este ejemplo, Cori. Muchas gracias. Yo creo que fue el Espíritu Santo el que puso esta oportunidad para que todos aprendamos, porque yo me lo quedé y la otra persona también, pero lo compartimos porque es algo vivencial y que es real. De hecho, hubo una repetición de otro encontronazo en un grupo que no es el Tai Chi, digamos, pero habemos elementos de la iglesia. Estábamos decidiendo el convivio, era algo tan simple, a veces como, y a veces viene alguien que quiere imponer su voluntad, y yo creo que con la edad todos nos vamos volviendo también más rígidos, o qué sé yo, que cada quien muy mandones. Entonces creo que esta plática de hoy viene como anillo al dedo para todas nuestras situaciones de la vida, ¿verdad? Y bueno, finalmente se encontró también una solución conciliadora de las dos propuestas que habían, porque se había perdido el espíritu que era compartir, que era estar juntos, ¿verdad? A veces se nos olvida la esencia de lo que estamos haciendo por detalles que cada quien se siembra en que esto es lo correcto y esto es lo que yo quiero. Entonces es importante ir como soltando esas cosas, ir siendo más tolerantes. Yo creo que estamos llamados a escuchar. De verdad que fue preciosa la plática. Yo quisiera que estas personas con quienes ha habido estas cuestiones pudieran escuchar la plática también. Ojalá Dios quiera que los llame porque es una oportunidad para crecer, ¿verdad? Gracias. Estará en YouTube. Puedes mandarles el link cuando ya esté en YouTube. Voy a mandar al grupo y bueno, Dios hará cuando la subamos. Recuérdense que sí, como dijo Cori, bueno, esto puede pasar tal como pasó en la iglesia. La iglesia funcionaba bien, por decirlo así. En Antioquía funcionaba muy bien. Pablo y Bernabé, su misión había sido pues exitosa, pero se da un contratiempo, ¿verdad? Con esta situación que se presenta. Entonces, eso nos pasa también a nosotros, nos sentimos jubilosos, nos sentimos contentos y vienen las situaciones difíciles que Hechos 15 nos da hoy esta palabra para que la pongamos en práctica en nuestros grupos, en nuestras comunidades parroquiales y también en nuestra familia, ¿verdad? Realmente yo les agradezco que esta participación de hoy haya sido muy, muy interesante. Creo que la otra semana, cuando tengamos nuestra actividad del 30, para los que quieran y puedan ir, vamos a tener oportunidad de un diálogo también allá en la parroquia San Judas Tadeo. Ahora vamos a llegar al momento de la oración. Yo quisiera que uno de ustedes pudiera abrir su micrófono y de una forma pausada pudiera hacer esta oración de manera que la podamos interiorizar y nos quedemos con ella para que nos ayude en nuestra vida, en nuestras toma de decisiones, en nuestra relación con nuestras comunidades o grupos o dentro de nuestra familia. El voluntario, por favor. Muy buenos días. Buenos días, adelante. Gracias. Gracias a la escucha y el diálogo.
Nuestros hermanos en la fe lograron responder a los signos de los tiempos. Necesitamos orar para vivir la unidad en la diversidad. Pedimos a Dios que acompañe nuestro anuncio. Traemos ante ti, Señor, nuestros conflictos, nuestras cuestiones pendientes. Te pedimos, Señor, que acojas nuestra pobreza humana e ilumines nuestros pensamientos y sentimientos, de modo que podamos dar respuesta a aquello que nos paraliza y separa. Amén. Continúa. Continúa. Te pedimos especialmente por la Iglesia que abraza como madre a toda la humanidad. Acompaña, Señor, su camino con la fuerza del Espíritu. Que seamos siempre en medio del mundo espacio de solidaridad, lugar de acogida y aceptación de todas las personas sin exclusión. Manda, Señor, tu espíritu de vida sobre aquellos que viven sin rumbo, en la incertidumbre o caminan solos, porque no se sienten respetados. Que sientan siempre nuestra compañía cercana y que se abran al amor de los demás. Oramos por todos los grupos y agentes sociales preocupados por los más desfavorecidos. Guía, Señor, sus decisiones para que estén siempre orientados en la búsqueda del bien común y huyan de la tentación de servirse de los demás o de corromperse buscando su propio beneficio. Te agradecemos, Señor, el gozo de tener una comunidad donde compartir y vivir la fe. Te damos gracias, Señor, de la historia, porque también a nosotros nos concedes hoy la oportunidad de crecer juntos y dialogar, poniendo en común nuestros dones para construir tu reino en nuestra sociedad. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor, en unión con el Espíritu Santo. Amén. Amén. En este momento también ponemos las necesidades de todos y cada uno de los presentes en esta charla y de sus familias. Que sea el Señor escuchándonos y Él sabe lo que necesitamos aun cuando no se lo pedimos. Gracias, Señor, por este momento y gracias por esta charla, por las personas aquí reunidas. Y sabemos que solo en ti podemos confiar y a ti acudimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.